vamos a volver con estos dos gladiadores del barrio y de la lucha de todos los días, el diputado Juan Carlos Junio y mi amigo Hernán Arbizu. Hernán, tengo una pregunta concreta para hacerte. ¿La ley de abastecimiento nos puede llevar a que haya un mercado negro de alimentos, como dicen los grandes multimedios? Sí. Y mirá, que van a hacer cualquier cosa como para llegar a que haya un mercado negro, violeta y azul, seguro. El gran problema es que el gobierno haga lo que tiene que hacer una vez votada la ley. ¿Cuál es? Ejercer un muy buen control de la cadena de comercialización y demás. Es difícil, pero es decir, para mí, si el gobierno hace las cosas bien, que tiene la capacidad como para hacerlo en recursos intelectuales como de personas, no debería haberlo. Además, de nuevo, como dijo el diputado, son 5 empresas, no hay que fiscalizar 500 empresas. Fiscalizando 5 empresas ya tenés el 80% de la cadena comercial argentina, por lo cual es relativamente fácil hacerlo. Pueden intentarlo, eso. Claro. Eso te iba a preguntar, Juan Lo Carlos. hicieron, no sería ninguna originalidad, está claro lo que dice Hernán, se lo hicieron a Salvador Allende como parte de una acción económica y fundamentalmente golpista, antidemocrática, aquel famoso, toda la desaparición de los bienes, la huelga de camioneros, hasta que la sociedad se crispa porque no tiene donde comprar el pan, el tomate y la leche. Todo eso lo hicieron y no tiene que ver, volviendo a tu inquietud anterior, con un tema de plata, sino de poder, de debilitar un gobierno y que caiga y venga otro. De forma tal que no sé si lo harán o no lo harán, pero ahora está claro que ante este proyecto de ley hay una reacción desmesurada, desproporcionada, que esta ley es cubana, es chavista. Las leyes de defensa del consumidor existen en los países capitalistas desarrollados. Y de toda la vida. Y de toda la vida, desde fines del siglo XIX. Las leyes antimonopólicas existen en Estados Unidos, del New Deal, Sí. de Roosevelt, y podríamos remontarnos a fines del siglo XIX, y De Gaulle hablaba contra los trusts y decía que había que controlarlos, de forma tal que... Y la ley de abastecimientos del 74, no hay que irse a Venezuela, es del 74 de la Argentina, de Perón y Helbar. En todo caso, esta ley que se está haciendo es ratificatoria de aquello y de aquella, y de actualización de algunas cuestiones, inclusive en muchas cosas la modera. Así que todo eso es una fantasía para descalificarla en forma oblicua. Ahora, ¿hay algún interés económico detrás de esto, Hernán? ¿Y de sí, quién es el interés? Y de los mismos, es decir, mirá, yo, algo me gustaría aclarar. Yo en JP Morgan manejaba cuentas no menores a 25 millones de dólares. Es decir, para que vos fueras cliente mío tenías que tener 25 millones de dólares. Una persona que tiene 25 millones de dólares líquidos, el patrimonio no es de menos a 100 millones de ¿En dólares. el Credicop pasa lo mismo? No, un poquito menos las cuentas, ¿no? No, el Credicop, primero, Mandámosle un abrazo a los amigos. el Credicop es un banco cooperativo de verdad. Claro, pero 25 millones. Por lo tanto, es la negación de la empresa, digamos, Claro. de capital, porque eso en la cooperativa, no importa el capital que vos tenés, que él tiene o que yo tengo, vos podés tener 10, yo 1 y él 3, y los 3 votamos igual, Y vas a entrar en porque el es juego. un hombre y un voto. Por lo tanto, Claro. una cooperativa no tiene nada que ver con Claro. una empresa de capitales, ni nunca tuvimos ningún tipo de operadores. Somos la antítesis como modelo económico y social, la cooperativa, de eso que dice Hernán. Pero vos fíjate. Funciona y bien. Sí, es una gran cooperativa con un gran proyecto social, tiene 1,5 millones de usuarios. Claro. Es un emprendimiento el nuestro ya muy maduro. Salud por WhatsApp, que se va de vacaciones, por el resto todo. Mandemos un abrazo grande a Néstor y un abrazo grande a Carlos Heller, grandes amigos y gente que nos ha ayudado mucho para estar aquí, así que agradecemos mucho públicamente lo que corresponde. Igual, Néstor, si te iba de vacaciones podría haber avisado, te íbamos con vos. Le mandamos un abrazo grande. Ahora digo, los modelos de banco. Pero déjame que termine Sí, la idea. dale. Si yo te digo que mi cliente mínimo tenía 100 millones de dólares, te digo, decime quién en Argentina tiene 100 millones de dólares. Y me los decís, porque sabés quiénes son. Yo tengo un par, ¿eh? Claro. Y esos son los que se benefician con un dólar en 40, los que se benefician con el libre mercado, en teoría, para fijar el precio que les conviene a ellos y vender cuando quieren, cuánto quieren. Son los mismos de siempre. ¿Qué va a pasar con la corrida del dólar económicamente? Con el dólar negro, el dólar blue, el dólar ilegal, pero que sigue corriendo. ¿Qué va a pasar? Es decir, mira, por primera vez en la historia de Argentina, si bien hay una entre el oficial y el paralelo que es ilegal, y es ilegal, como es decir, que la gente le quede claro que es un delito, hay una diferencia de un 40 o 50%,
el volumen que tiene el paralelo, me parece que en historia de la Argentina no debe haber tenido, es decir, el volumen ínfimo que tiene el paralelo no debe haber historia en Argentina en otro momento de una situación similar que no haya tenido la relevancia que tiene el volumen operado diario. ¿Cómo quiere decir que poca gente se maneja con el paralelo? Muy poca gente compra, y te digo... Sí, es ínfimo, efectivamente es así. El problema son los medios de comunicación, Claro. ¿no es cierto? Porque si no, ese dólar ilegal y ese mercadito ínfimo... ¿Usted coincide que es ínfimo el mercado? Sí, es ínfimo, efectivamente, pero sale en la portada de Clarín todos los días como si fuera... mirá, Jorge, la Argentina exporta casas más, casas menos, entre 75 y 80 mil millones de dólares. E importa unos 8 o 10 mil millones de dólares menos. O sea, entre lo que exporta y lo que importa, mueve 150 mil millones de dólares, una cifra cuantiosa. Todo eso funciona con el dólar oficial, con el dólar todo legal. oficial. Y como no hay, claro, todo eso funciona con el Lo dólar pregunto oficial, por es la señora que está en su indubitable. casa que no lo sabe. Porque Lo no sé- otro, se habla de un mercado, se dice, porque es ilegal, nadie sabe, de 20, 30 millones de dólares por día. Y yo creo que a veces debe ser menos porque ni opera. Y además... Por lo tanto, es ínfimo. Claro, además justamente, desgraciadamente, para la gente que va a comprar, y capaz que va mañana y lo paga 40, porque como es un mercado totalmente marginal y líquido, y que no tiene una tasa de alguien donde referenciarse, le cobran lo que quieren. Ahora, Y, perdón. de hecho, de nuevo, los que Manejan están las expectativas. Claro, y se están O sea, llenando... ¿es mera especulación en base a la expectativa del nervio de la sociedad? Sí, sin embargo, tal cual, sin embargo, y el tamaño es el que aquí coincidimos. Sin embargo, no hay que subestimarlo en el marco de lo que veníamos diciendo de la campaña para generar una situación de zozobra, de inseguridad. El tema del dólar, por nuestra historia reciente, yo diría de los últimos 50 años, está en la conciencia colectiva. La gente, muchos ciudadanos argentinos sienten que se tienen que refugiar en el dólar por lo que pudiera haber. O sea, todo eso genera un deterioro en la economía. Las expectativas juegan en la economía, ¿no es cierto? La gente consume menos, quiere comprar dólar. Una parte es ficcional, sin embargo, no hay que O sea, nos subestimarlo. comemos en cuanto el tío, básicamente. Y una buena parte es ficcional, sí, una buena parte es ficcional. Y otra efectivamente incide sobre los precios de la economía, porque hay muchos operadores, agentes económicos, que razona con el dólar a 14, con el dólar ilegal, y entonces siente que tiene que colocar sus precios en relación a ese dólar ilegal que es ficcional, pero lo cierto es que actúa en consecuencia y termina perturbando. Modifica parte del mercado también. Termina perturbando al mercado, a la economía. ¿sí? Hernán, yo te tengo que hacer una pregunta jodida, pero vos te la vas a bancar. ¿El dólar es seguro hoy? ¿Es una moneda segura? Lo que pasa es que esas preguntas es la típica pregunta, ¿con respecto a qué? Depende contra qué. Con respecto a cualquier moneda del mundo, ¿es la moneda más segura del mundo, como se ha dicho en alguna época, o ya no? No, bueno, de hecho, es decir, mirá, algo que ha pasado en los últimos años, que históricamente las reservas de los bancos centrales estaban pura y exclusivamente en dólares. En los últimos, ya te diría que 10 años, ha empezado a migrar, hay posiciones en euros, hay en yuanes, ya ha cambiado, por lo cual obviamente la relevancia que tenía el dólar en el mundo que tuvo durante 200 años la ha perdido. Depende contra qué lo quieras comparar. Es decir, obviamente es una de las 5 monedas más seguras del mundo, eso tampoco vamos a negarlo, ¿no es cierto? Pero la calificación de la deuda americana es la mejor calificación que se puede tener. Pero no es lo que es antes. Si me preguntás si yo compraría dólares, hoy en Argentina no los compraría. ¿Qué comprarías? No, bueno, la bolsa de comercio, el índice Marval tuvo el segundo rendimiento en el mundo. El primero, si no recuerdo, fue el de la India y el segundo el argentino. Eso demuestra que las empresas no están fundidas, Claro. ni se van a fundir por la ley, Claro. por la ley de abastecimiento, ganan plata, si no Claro. sus valores en la bolsa no serían Claro, pues sí. tan posibles. Los bonos argentinos lo mismo, o sea, la Argentina es un país con una estructura económica que hoy por hoy, inclusive por el tema ya del peso relativo de su deuda externa, que es muy relativo, es un país con una macroeconomía muy sólida, muy Y los importante. bonos no bajan. En teoría, para el mercado, para los buitres, estamos en default y la deuda no baja. ¿Me Así lo es. pueden explicar a eso? Y porque evidentemente hay algo que no cierra, es decir, es parte de lo que es difícil de explicar. Es decir, digamos que los inversores tienen confianza en Argentina. Pero sin embargo estamos en default.
Sí, bueno, por lo que pero querías de decir. hecho estaba escuchando, no recuerdo a quién, que están los principales tenedores de deuda del PAR, que ahora hay vencimiento en septiembre, se reunieron se están tratando de reunir la mayoría para que no se declare el bono en default, que si se declara en default automáticamente se puede reclamar el 100% de lo deudado. Estamos hablando de inversores extranjeros, no argentinos. El default argentino va a quedar en la historia como una cuestión, sí, de carácter literario, porque cualquier cristiano sabe... ¿De carácter literario quiere decir verso? Bueno, algo así. Cualquier cristiano ¿Ese sabe carácter literario? que si alguien le debe al otro y va y le paga, le deposita los fondos, Exactamente. no hay tal cesación de pago ni tal default, no hay, si pagamos. Por lo tanto, es un default. Permitime aclarar esto. Argentina no tiene forma de saber quiénes son los tenedores de sus bonos, es decir, quiénes son a los que le tiene que pagar. No tiene forma. Si Argentina hubiera dicho, le tengo que pagar a José Pérez, y si le hubiera tenido que mandar la plata directo a José Pérez, no lo podía hacer porque no tiene forma. Por algo existe el agente fiduciario, que es el Bank of New York. La obligación de Argentina termina cuando deposita el dinero en el fiduciario. Que el fiduciario, desde el 2002 que se reestructuró la deuda, viene cobrando una comisión, no es que lo hace por una ONG. Ahora, el Bank of entonces- New York cobra una comisión por esa Entonces, ¿por qué operación. entramos en default nosotros y no se le hace el mismo tratamiento al Banco de New York que el que no cumplió por la orden de ingreso? Bueno, ya le han empezado. Soros, de hecho, le ha hecho juicios al Bank Sí. of New York. Lógico, porque está incumpliendo el contrato Claro. con la Argentina, Claro. aceptando, allanándose a un fallo disparatado de un juez de condado, de distrito. Lo del fallo disparatado de Griesa, que incluso excede su propia jurisdicción, es interesante tenerlo en cuenta porque muestra la arbitrariedad y la parcialidad, que mejor lo definió fue Zaffaroni. Zaffaroni dijo, es como si un juez de Avellaneda Sí. genera una interdicción a un Estado nacional, ¿no es cierto? Eso es un exceso en el manejo jurídico de la jurisdicción que lo inhabilita, que es arbitrario. Eso es lo que están haciendo en este caso. Y permitime decir algo, lo que hizo el Citibank es mucho más grave que lo que hizo Griesa, porque el Citibank es agente de pago en el mercado local. Así como el Bank of New York es el agente de pago en el mercado internacional, los bonos que se tienen que pagar en Argentina se los paga el Citibank. Citibank Argentina, sucursal Argentina. ¿Qué hizo? No sé si recuerdan que hace unos meses le pidió una opinión a Griesa sobre Citibank podía pagar o no, por bonos con legislación argentina. Ahora, en el 2001, cuando vino el famoso 2001, Citibank Argentina le dijo a todos sus ahorristas, me consta, porque yo en ese momento trabajaba en Citibank, no, los plazos fijos no son garantidos por Citibank, casa matriz Estados Unidos. Es Citibank Argentina y es la ley argentina, por lo cual si acá hubo un corralito, se tienen que bancar el corralito. Para eso Citibank Argentina se acogió 100% de la ley argentina, pero para ahora que tiene la obligación de pagar, fue a preguntar a un juez en Estados Unidos. Pero eso tiene un agravante, que durante los 90 le decían a la gente en la publicidad, a los Sí. ahorristas argentinos, que eran un banco extranjero y que consecuentemente tenían que estar seguros Tenían porque respaldo, tenían sí, la sí. garantía de la casa matriz ultramarina. Y a la hora de la verdad, cuando hubo una crisis, La guita no lo apareció. primero que hicieron fue poner un cartelito en Perdóname, la puerta que no era decía- ultramarina, era overseas porque sonaba mejor. Sí, sonaba mejor. Yo digo ultramarina con un sentido colonial, que Ah, es el sí, término sí. que se usaba en Sí. otras fases históricas. Por lo tanto, son grandes poderes, pero son muy truchos Ahora, también. Sí, sí. Me gustó eso, son grandes poderes, pero... Son muy truchos también, porque actúan con un criterio donde predominan las miserabilidades Sí, por sí. la plata. ¿Coincidís? Bueno, esa es la verdad cuando hablaba si se los puede vencer. El gran talón de Aquiles que tienen, porque obviamente si vos atacás un grupo empresario, todo el grupo empresario se va a poner detrás. Salvo que vean la posibilidad de hundirlo para beneficiarse económicamente ellos. Por ¿Son lo cual, miserables por la plata? el gran talón de Aquiles que tienen es justamente la ambición, no cabe duda. O sea que estamos frente a una actitud de miserabilidad y poniendo la soberanía argentina en juego. Siempre ponen la soberanía de los países débiles, pobres, periféricos en juego. En 1902, por un problema de deuda en Venezuela, cañonearon. Fueron, le mandaron los barcos y cañonearon. En la Argentina, a través de la deuda, aquello que dimos en llamar la lápida, desde el 76 en adelante, fundamentalmente, nos succionaron riquezas y condicionaron todas las políticas sociales, culturales, económicas, el presupuesto nacional. Éramos, en ese sentido, un país absolutamente dependiente con rasgos coloniales. Siempre
violentan la soberanía de nuestros países. Pero además ellos no se frena eso? consideran argentinos, ¿eh? A ver. Eso, es decir, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hay un banco suizo que se llama Julius Baer, que hace 4 años llevó a Vargas Llosa a Punta del Este a dar una charla. ¿Quiénes eran los clientes? Obviamente todos argentinos. Sabemos el discurso de Vargas Llosa con respecto a Argentina. Sí, claramente. Diciendo que eran básicamente que eran unos imbéciles, todo. Y toda la audiencia de los 40 argentinos que estaban ahí, que eran clientes del banco en Suiza, asentían con la cabeza, como diciendo, claro, no están hablando de mí, porque yo no soy el argentino al que se refiere, es el otro argentino que es el... Yo soy supranacional, estoy por encima de lo que es el argentino medio, por lo cual no califico dentro de esa estructura. Y eso Hay una clase social argentina que se cree superior a otras. Pero no te quepa duda que sí. En todas partes también es así, Sí. y ocurrió siempre a lo largo de la historia. Hay ¿En una serio, capa presidente Junio? social, una clase social que se considera que en realidad una ultraminoría, efectivamente, distinta a todo por su poder económico, cultural, religioso, militar, por el uso de la violencia, y después hay otros sectores sociales que se sienten asociados a esa cúspide y actúan de consuno con esa cúspide. Y después están la gran mayoría de la sociedad, que son los sectores medios, que son los sectores humildes, los trabajadores, los obreros, los sectores más pobres, que en realidad yo creo que son víctimas porque son a los que se les succiona riqueza para alimentar esas minorías, esas cúspides. Así que es un problema de disputa por el poder político para generar procesos democráticos, arrancarle riqueza a donde está concentrada y distribuirla a favor de las grandes mayorías Mirá cómo te la nacionales. compliqué así de saque nomás. ¿Hay candidatos que apoyan a esas grandes minorías en Argentina? Sí, hay varios ¿Tenemos candidatos que representan a esa Sí, gente? hay varios candidatos que apoyan a esas minorías. Dame nombres. Massa apoya a esa minoría. Dije minería. Que tiene que ver también, y ¿no? Tiene que ver Sí. también. Yo creo que Macri forma parte de la amalgama de esa minoría en términos económicos, en términos ideológicos. El Faunen está en un momento político, histórico, de confrontación violenta con el gobierno kirchnerista y con elementos de carácter ideológico que no se compadecen con las tradiciones históricas ni del radicalismo ni del socialismo, ¿no es cierto? No se compadecen con la tradición de Alem, de Irigoyen, ni de Palacios, ¿no es cierto? Porque ¿Hay alguna están diferencia con entre todo eso y posiciones Carrión? neoliberales, de la mano invisible del mercado, de que Wiener dijo que esto es un disparate, esta ley, entonces creo que algunos son representantes directos de esas posiciones de las cúspides minoritarias, oligárquicas, y otros en realidad son funcionales. Que eso a es esos peor, poderes. porque yo te pongo el ejemplo, es decir, no me gusta para nada, pero de Narváez. De Narváez por lo menos dijo, ¿sabes qué? Yo salgo de la política y salgo a pelear y me meto ahí. Por lo menos cierto reconocimiento hay que hacerle, porque él es parte de esa estructura y salió y dice, bueno, yo quiero mucho más poder, ¿cómo lo hago? Me meto en la política. El problema son los funcionales, que es mucho más grave, porque los funcionales son esos funcionales y cuando le tengan que echar o que no les sirva más, van a dejar de ser funcionales y los van a echar. Y eso es lo que no es consciente Massa, lo que no es consciente hasta Macri, porque Macri, si bien la familia que viene, a mí me parece que esto, es decir, por algo no... ¿Te parece que no son conscientes? ¿O que no les conviene verlo ahora? No, porque yo te digo, mi poca o mucha experiencia que tengo, que he tenido trato con muchos, es decir, personajes latinoamericanos, no son conscientes. Para mí no son conscientes. Nosotros en el banco teníamos a los hijos de todos los ministros de Economía de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si había un problema, no de Argentina. Llamábamos y decíamos, che, tu hijo es fenómeno, me solucionas el problema que tenés. Y trataba mucho. Y te das cuenta que esa gente no se dan cuenta. Viven en el momento, se creen, se compran el boleto de que son parte de eso. Y bueno, y después se llevan la gran desilusión, ¿no? Última pregunta para los dos. ¿Qué pasa con el dólar paralelo? ¿Se frena? ¿Sigue avanzando? ¿Hay que esperar hasta después de enero a que vence la Rufo? ¿Qué pasa con eso? No, para mí va a seguir subiendo, pero porque, como decíamos, si se genera un descontento, y es como todo. Si vos, es decir, alguien va a comprar, siempre alguien va a comprar el discurso de los medios, de que estamos en default, de que Argentina cada vez peor, que la recaudación cada vez peor, y alguien va a seguir comprando siempre.
Por lo cual, mientras que haya demanda, va a subir. La última Sí, para vos, Juan. yo no, la verdad si va a subir o no. Es subir, irrelevante en realidad. No es relevante, por lo Claro. menos. Yo creo que lo central para el gobierno, para la oposición y para la mayoría de los ciudadanos de este país son las políticas económicas y sociales que se lleven a cabo. En la medida que el gobierno continúe con políticas redistribucionistas a favor de las grandes mayorías sociales, en la medida que se siga sosteniendo el crecimiento de las jubilaciones como se está haciendo la asignación universal, las paritarias, que se conserven, incluso que se incorporen nuevos derechos sociales. Yo creo que hay que seguir insistiendo con reformas impositivas para acentuar la distribución de la riqueza. En fin, en la medida que se sigan avanzando con políticas a favor del pueblo, creo que eso a mí es lo que más me preocupa y creo que eso termina siendo lo decisivo. El dólar ilegal seguirá siendo para el Clarín y La Nación un faro para perturbar a la sociedad, pero no es un hecho económico estructural trascendente. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido. Me voy a tomar, creo que me quedan 1 o 2 minutos, me voy a tomar los últimos 2 minutos para tomar un pequeño recuerdo. Hace algunos días pasó algo muy importante. Mi corazón se volvió delator de golpe. De repente dejamos de ser prófugos. Después me di cuenta que me hacían falta vitaminas. Y en algún tiempo me di cuenta que la sobredosis de TV me estaba haciendo demasiado mal. Como nosotros hacemos televisión, pero también hacemos cultura, quiero recordarte con no un gracias totales, simplemente con un gracias inmortales. Nos vemos el domingo. Chao.